A lo largo de nuestras vidas escuchamos muchas historias de que hace mucho tiempo existieron ciudades que fueron inundadas, como la mitología de la Atlántida, pero en Bolivia esto no es un mito sino una realidad. El lago Titicaca, situado en el departamento de La Paz, que se encuentra entre territorio boliviano y peruano, tiene muchos misterios y enigmas, y uno de ellos son las ruinas sumergidas en el fondo de este. Varias expediciones así lo demostraron. Hasta la fecha se han encontrado más de 4.000 fragmentos de piezas durante las excavaciones subacuáticas. Son piezas de cerámica, piezas de madera, de hueso. La cooperación técnica belga junto al Ministerio de Culturas ejecutan un proyecto muy ambicioso denominado Proyecto del Lago. Con este pretenden recuperar el patrimonio cultural arqueológico subacuático del lago Titicaca y de los márgenes del lago. Este proyecto encuentra sus orígenes en una tesis de doctorado realizada por el doctorante Christophe Delahaye, que durante los años 2012-2015 llevó a cabo sus investigaciones en el lago Titicaca. El lago Titicaca, uno de los lagos navegables más altos del mundo, que se encuentra a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, tiene muchos secretos. Según datos del año 1999, fueron los primeros hallazgos que se rescataron de esta ciudadela que se encuentra sumergida. Ahora, con este proyecto, que tendrá 3 excavaciones subacuáticas, pretenden recuperar estos restos arqueológicos. Se van a llevar a cabo 3 campañas de excavaciones subacuáticas con el objetivo de poder tener un mapeo tanto subacuático como terrestre de del lago Titicaca y de los municipios priorizados. Según datos de la primera excavación subacuática, los más de 4.000 restos arqueológicos encontrados no solo pertenecen a una cultura, sino a varias, e incluso existirían restos de una cultura desconocida. Se han encontrado piezas que son tiahuanacotas, piezas que son post-tiahuanacotas, o sea, incaicas, y también ahora se está haciendo unos análisis de laboratorio de piezas que podrían ser pre-tiahuanacotas. El proyecto no solo invierte en excavación, sino también de apoyo en educación, ya que 5 estudiantes bolivianos de arqueología fueron capacitados en buceo para que puedan ser parte de este proyecto. Bueno, lo que espero del proyecto y sobre todo de los hallazgos, realmente quisiera que podamos hacer algún tipo de hallazgo que sea relevante para nuestra cultura. Ivana, una de las estudiantes beneficiadas con el proyecto Lago, nos cuenta que la experiencia que tuvo al sumergirse en el lago Titicaca fue indescriptible. Era algo que no esperaba hacer, pensé que no iba a ser posible, digamos, hacerlo aquí en Bolivia. Así que estoy bastante agradecida con todas las instituciones que han formado parte de esta experiencia, y bucear en el lago realmente como boliviana es una experiencia bastante increíble. Si usted quiere saber más sobre este proyecto, puede apersonarse al relacionador comunitario del proyecto del lago. El mismo se encuentra en la oficina de enlace del proyecto en el municipio de Copacabana. La siguiente excavación subacuática será en el mes de febrero del 2017.